Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11, y esto es lo que dice la palabra del Señor. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Le puse como título al sermón de esta tarde-noche: en la obediencia está tu oportunidad. En la obediencia está tu oportunidad. Hace unos años, cuando estaba en el primer año de instituto bíblico, teníamos escuela bíblica y teníamos con él los lunes muy temprano. Hacía frío, me acuerdo, invierno, 7 de la mañana, 7:15 empezaba la clase, así que estábamos todos, como digo, en cuerpo presente, pero algunos en espíritu todavía seguían en la cama, ¿no? En modo automático estábamos. Un frío, y esos fríos hermosos con estos calores, cómo se extraña, hermano, esos fríos así, qué rico. Bueno, bien, entonces todos abrigados, caímos a clase con cara de dormir, y el profesor nos saluda, el pastor Rubén Alegre era nuestro profesor, y dice, que de alegre no tenía nada, hermano, pero bueno, ¿no? Y nos dice, ok, examen. ¿Sabe cómo nos despertamos ahí todos, no? Y miro que es el típico reclamo del alumno cuando le dicen examen: profe, no avisó. Y el profe te responde de la misma forma: es que no tengo que avisar cuando hay examen. Ustedes tienen que estudiar siempre, ¿bien? El dilema de los profesores y los alumnos. Pero bueno, siempre está ahí. No avisó, profe, que había examen. Bueno, y todo ahí, pero profe, no. Bueno, nos hizo sacar todo del banco, nos repartió unas hojas que las puso al revés. Solo nos dejó tener un lápiz, una lapicera. Y nos dijo lo siguiente, ¿no? Entre que veníamos refunfuneando, dijo: pónganle su nombre al examen, lean todo el examen. Pónganle su nombre al examen y lean todo el examen. Solo tienen 1 minuto. ¿Qué? ¿Cómo 1 minuto? No, profe, pero usted... Bueno, estábamos, ¿no? Solo tienen 1 minuto, así que pónganle su nombre y lean todo el examen. ¿Sí? Así que dijo, bueno, ya pueden empezar. Dimos vuelta al examen, y cuando dimos vuelta al examen había como 30 puntos el examen. Así que yo me acuerdo que puse mi nombre y empecé a escribir, ¿no? Y todos escribían rápido y demás, eran consignas distintas. Hasta que por ahí, como a los 20, 30 segundos, alguien da vuelta al examen y dice: profe, ya terminé. ¿Cómo? Estábamos medio locos, ¿no? Y que bueno, seguíamos ahí. Bueno, 10 segundos, 5, terminó, listo, ya está. ¿Qué pasaba? El punto 29 decía: no contestes ninguna pregunta de este examen. Y la 30 decía: da vuelta a la hoja y decí que terminaste. Que en paz descanse el profesor, porque partió a la presencia del Señor. Sí, no. No, pero claro, ahora, si hubiéramos sido obedientes, si hubiéramos obedecido las instrucciones, claramente todos hubiéramos hecho lo mismo. Pero el profesor fue claro: pongan el nombre, lean todo el examen, ¿no? Y ya está. Si leíamos todo el examen, claramente todos hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Dar vuelta al hoja, ese uno bendito lo hizo, ¿no? Claro, yo digo, qué difícil o qué complicado se nos hace seguir las consignas. Y Dios nos habla, Dios es claro. Dios nos habla cada domingo, cada semana, el miércoles en tu devocional privado. Dios te habla a través de una prédica que viste, de algún audio. Dios siempre te habla y uno lo entiende, y uno entiende la consigna claramente, ¿no? De lo que Dios habla, pero lo que nos cuesta es llevarlo a la práctica. Nos cuesta hacer al pie de la letra lo que se nos dijo, cuando claramente tendríamos que saber que en la obediencia está la oportunidad. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La obediencia siempre es mejor. Eso es lo que dice la palabra. La obediencia siempre es mejor. Por eso en la obediencia está nuestra oportunidad, está tu oportunidad. Y quiero que veamos rápidamente en esta tarde las dos caras de esta situación a través de la historia archiconocida de David y Goliat.
Ahora quiero hablarte en primer lugar de cómo el enemigo intenta quitarnos la oportunidad. Lo hace intentando provocar un paso en falso. Dice el versículo 8, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Lamentablemente, el ejército de Israel olvidó o dejó a un lado lo mejor que tenía, lo más importante, lo que les tendría que destacar, que era la confianza en Dios. El ejército había olvidado eso, estaban aterrados por lo que veían claramente. Imagínense ver a un hombre de casi 3 metros saliendo al campo de batalla pidiendo un hombre para pelear. Claramente estaban condicionados por lo que veían, por lo que estaba pasando. Nosotros cuando hablamos de este examen nos sentíamos presionados por ese minuto. Veíamos la hoja, eran muchas consignas, un minuto, es decir, era casi 2 segundos por consigna, imposible, ilógico. Era una prueba particular, ¿no? Pero a veces nos sentimos así con la vida, sentimos que estamos presionados, sentimos que lo que vemos no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la semana, no nos alcanza el recurso, no nos alcanzan las palabras y nos sentimos presionados. Y el enemigo intenta provocar en nosotros un paso en falso. Y cuando no hay una dirección clara, claramente podemos avanzar en cualquier dirección. Dice 1 Samuel capítulo 13, versículo 12 y 13. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no te he implorado el favor de Jehová. Estamos hablando de Saúl, ¿no? Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En esta historia, la de Saúl, Samuel no llegaba, el pueblo estaba impaciente y Saúl dice, bueno, esto ya lo vi muchas veces, ya sé cómo es esto de presentar ofrenda, lo hace de la misma manera que lo haría cualquier otro, pero sabiendo que estaba mal. Y Samuel le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y Saúl le dice, no, pero yo me esforcé claramente, me esforcé por esto y traté de hacerlo al pie de la letra, vi cómo lo hacían y demás y me esforcé para hacerlo. Y Samuel le dice, locamente has hecho, no obedeciste, no guardaste el mandamiento de Jehová, no hiciste caso a lo que se te habló. ¿Qué hiciste? Diste un paso en falso. Digo, Goliat claramente estaba provocando el paso en falso del ejército. Estaba mojándole la oreja, como diríamos, a ver si alguno se aventuraba a hacerlo. Pero claramente estaba destinado al fracaso cualquiera de ahí. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo en Dios. Iba a ser carne de cañón acercarse hasta ese lugar. Mira, a Jesús en la cruz también se lo dijeron, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvás a vos, bajás de ahí? Ese paso en falso, el diablo siempre va a estar intentando provocar un paso en falso. Ahora también va a intentar que seamos desobedientes, intentando establecer los límites del resultado. Dice el versículo 9, si me mata Goliat, ¿no? Entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Nada peor que creer en las opciones que el diablo nos ofrece. Nada peor que pensar que lo que el diablo dice o que lo que la situación está hablando son todos los resultados posibles. Mire, cuando estamos atravesando alguna situación difícil, el enemigo es rápido para tirar los peores pronósticos. El enemigo es rápido para darnos a pensar cualquier cosa, ¿no? Para que nos desesperemos automáticamente. Cuando fue lo del choque el día domingo, Belén estaba ahí, Fernando yo lo llegué a ver solo en la ambulancia y demás, y el ida y vuelta de los mensajes, y aparentemente podría llegar a ser, en aquel momento, ¿no? Quebradura de cadera, ¿no? Y usted sabe lo que implica algo así, ¿no? Gracias a Dios no fue eso, pero claro, todos los pensamientos y después ver si estaban bien sus órganos y demás, porque podía ser más peligroso. Es que en esos panoramas el enemigo aprovecha a hablar de pronósticos, a establecer los límites del resultado. Y cuando uno lo ve en nuestra vida, uno dice, bueno, esto es lo que yo ya sé,
Esto es lo que vengo viviendo hace 20 años. Esta es la situación que me toca atravesar hace 15 años, hace 2 años, hace 3 meses. Esto es lo que me pasa a mí por no haber hecho caso. Y sentimos que todos los pronósticos y los resultados están listos. Es lo que se ve ahí, están dados. No va a cambiar este año si el año pasado no cambió. Seguramente no se va a dar, esta vez va a ser igual que la otra vez. Goliat dice, si logra vencerme, vamos a hacer esto. Pero si ustedes pierden, van a hacer tal cosa. Y el diablo automáticamente nos habla. Che, ¿y si te va mal? Si te va mal seguro te va a pasar. No, pero ojo, que si haces eso seguramente va a pasar esto. Guarda que si vos te decidís seguramente ahí va. Y el enemigo, pum, y dale que te hable, que te hable. La duda en el resultado. Qué bueno saber lo que el Señor tiene para nosotros. Jeremías 29:11, más que conocido, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Saben quién es el que establece nuestro límite? El límite de nuestros resultados, de nuestras victorias, es el Señor, no es el enemigo. No es Él el que pone hasta dónde podemos llegar o qué va a pasar. Porque es así, el enemigo es rápido. Cuando fallamos, cuando fracasamos, cuando rompimos nuestra promesa, enseguida el diablo tira los pronósticos. ¿Viste al final? Yo te dije que te iba a pasar. ¿Viste? No me hiciste caso y al final, otra vez, yo te dije que no oraras eso porque el diablo es rápido, astuto. El diablo sabe cómo poner culpa sobre nuestra vida, cómo poner carga sobre nosotros que no tenemos que llevar. Goliat estableciendo el resultado, los límites de la pelea. Así va a ser. Esto se va a dar de esta manera. Cuando en realidad el que pone los límites en nuestra vida de las victorias termina siendo el Señor. Así que el enemigo intenta provocar nuestra desobediencia a través de provocar un paso en falso. O también a través de establecer los límites del resultado. Todo aquello que pueda ponernos en duda, que pueda paralizarnos, que pueda provocar ese retraso en la decisión, porque no estamos seguros, porque de pronto ya sé lo que Dios me habló, pero ¿qué pasa si no se da, no? ¿Qué pasa si no se ve como quiero? Ahora también el diablo no solamente intenta establecer los límites, sino que intenta apurar los tiempos. Versículo 10 dice, hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. ¿Saben cómo el diablo también busca que desobedezcamos? Apurando los tiempos. Que como todavía estás igual, ya tendrías que estar bien a esta altura. Ya tendrías que haber superado esa situación. Ya tendría que haber cambiado tu vida. ¿Cómo puede ser que todavía hoy la cosa no cambia? La presión otra vez. ¿Cómo puede ser que todo siga igual? ¿Cómo puede ser si ya te determinaste, arrancó el año, ya estamos llegando a la última semana y nada cambia? ¿Cómo puede ser? Y Goliat desapurado diciendo, mándenme hoy a alguien, dale que venga hoy que venga hoy ya mismo, ahora yo lo espero acá. El diablo no solamente buscando el paso en falso, poniéndonos los límites, sino que también marcando el tiempo. Dale que sea hoy. Apurando los tiempos que no le corresponden. Y literalmente el entorno parece presionarnos, ¿no? Esa presión absurda que a veces nos ponemos. Esos tiempos que dicen, ¿y quién lo puso? ¿Quién lo determinó? ¿No? El capítulo 13, versículo 11 y 12 dice, del pasaje de Saúl, ¿no? Cuando Saúl ofrece holocausto, estaban en guerra y dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué pasó con Saúl? Le presionó todo lo que estaba viendo y dijo claramente, vos no llegabas
Están viniendo los filisteos, todavía no oramos para que nos vaya bien. El pueblo estaba desesperado, era lo que tenías que hacer. El enemigo intentando que te apures. ¿Para qué? Para dar un paso en falso. El primer año de casados, 2017, 2 veces en el año quise salir de donde estaba para ir a otro lugar. Teníamos una propuesta ministerial, más que era muy buena y demás, era una linda propuesta, era también en misiones. Y como yo no veía nada ministerialmente y como sentía que había cosas que no cuadraban en la iglesia o hacia mí y demás, 2 veces en el año le dije a Lea, agarramos nuestras cosas, llamo y nos vamos. Y gloria a Dios por la voz del Espíritu Santo a través de la vida de mi esposa. Claro, porque uno dice, es que la cosa se va, ¿y qué voy a hacer? Tengo que hacer algo. Se te va el último vagón del tren, ¿no? ¿Quién corno puso esa ilustración? Y uno desesperado, porque no pasa otro tren. Y 2 veces, claro, yo me veía en aquel lugar, amo mi iglesia, ¿no? La iglesia de Buenos Aires, de donde salí, digo, y yo decía, ¿y qué estoy haciendo? Y teníamos una oferta ministerial muy linda para desarrollar y demás. Y en medio de esa crisis, en medio de la presión, ¿qué hice? Bueno, vamos. Y Lea, no, amor, así no, ¿no? Así no es. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que forzar la salida, ¿no? Tiene que llegar. Y las 2 veces me frenó, y gloria a Dios porque me frenó. Porque quizás nuestra historia hoy sería distinta. Pero claro, el enemigo intenta mostrarte, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no cambia? ¿Qué pasa otro año igual? ¿Y qué pasa con los números? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con tu situación? Como si nosotros tuviéramos que apurarnos. Es un proceso. Es un proceso. Como le digo a todos los que vienen nuevos a casa, ¿no? A este lugar, le digo, qué lindo que vengan, y como se los dije a todos los de la iglesia, ya hace 7 meses que estamos, y nos amamos, y es recíproco, pero lógico, lleva un tiempo la relación, lleva un tiempo el vínculo, es lógico. ¿Por qué? Porque se necesita vida, se necesitan experiencia, se necesitan cosas buenas y malas para generar lazos. No podemos apurar el tiempo. No podemos pretender que todo sea así, no podemos. Por eso digo, este año de reconstrucción, claramente estamos enfocados en eso, pero también entendiendo los tiempos de cada obra, de cada persona. Porque Dios trabaja en silencio, pero trabaja. Pronto sale a luz, pero está trabajando. Entonces el diablo también intentando apurar los tiempos. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios te está hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te está poniendo en el corazón para tu situación, para tu problema? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Entonces el enemigo intenta quitarnos la oportunidad provocando pasos en falso, estableciendo los límites del resultado y apurando los tiempos. Ahora, ¿cómo es Dios obra en nosotros a través de la obediencia? La obediencia a su palabra, claramente, ¿no? Lo primero, en obediencia sus tiempos son perfectos. En obediencia sus tiempos son perfectos. Dice el versículo 16, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. 40 días. 40 días donde Goliat salía, donde ya se sabía en el speech, donde caminaba al campo, donde amenazaba. 40 días donde nada pasaba, solo el tiempo pasaba. Ahora, intente ponerse un poco en el lugar de David. Un muchacho que había sido ungido rey, que volvió al campo. Y cuando había guerra, todos se enteraban. Cuando había guerra, todo el pueblo sabía que había guerra. Ahora, imagínese para un muchacho que tenía prometido que iba a ser rey,
¿Dónde estaba en medio de la guerra? Cuidando ovejas. ¿Dónde estaba en medio de lo bueno? Cuidando ovejas. ¿Dónde estaba cuando todos disfrutaban de ese momento? Cuidando ovejas. Y digo, dígame si no ha tenido días donde la sensación es que a otros les está pasando lo bueno. Dígame si no tuvo tiempos o temporadas donde sentía que Dios estaba haciendo cosas con otros, pero con usted no. Donde parece ser que otros estaban encaminados, que otros estaban disfrutando del plan de Dios, menos usted. Porque la sensación para muchos es esa, que otros están disfrutando lo mejor, que otros están viviendo a pleno su vida y nosotros todavía nada. Nosotros no vemos cambio, la vida sigue igual que siempre. Y miramos la realidad, las mismas tareas, la misma situación, las mismas ovejitas, mientras otros parecen estar conquistando la cima de las montañas, donde otros parece que están ahí peleando en lo mejor del momento, en donde está la gente valiente ahí peleando y nosotros cuidando ovejitas, nosotros esperando que Dios se acuerde de nosotros, parece. Pero ¿saben qué? Tenemos que dejar de mirar nuestro estado, nuestra edad, nuestros límites, nuestros imposibles, nuestros miedos, como si fueran factores determinantes para lo que Dios quiere hacer. Porque a veces pensamos que no estoy a la altura de otros, no estoy a la altura de fulano de tal, no estoy a la altura de fulano de tal. No, claramente yo no podría hacer eso porque mira lo que soy, mira lo que me pasa, mira mi historia, mira dónde estoy, mira mi realidad. Y a veces miramos todo eso pensando que son factores determinantes para que Dios haga algo en nuestra vida, para que Dios haga algo en nosotros, cuando claramente no es así. Esos 40 días que pasaron con Goliat siguen mostrando la perfección de los tiempos de Dios. Porque eran 40 días donde el ejército salía a pelear. Eran 40 días donde el ejército se armaba, donde volvía a escuchar a Goliat y donde nada pasaba. Donde había una recompensa y nadie la tomaba. Pero a veces creo que somos nosotros intentando forzar los tiempos que Dios estableció. Y por experiencia propia le digo que forzar los tiempos de Dios no es bueno. Porque uno siempre sale lastimado. Porque nunca va a ser lo que Dios pensó. Porque nunca se va a dar en la forma que Dios lo pensó. Y ahí nos encontramos nosotros queriendo forzar el tiempo, queriendo adelantar el reloj de Dios. Porque sentimos que se nos está yendo la oportunidad. Porque sentimos que va a pasar otro año más. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el problema de que pase otro año más? Si los tiempos son perfectos cuando Dios los establece. Si los tiempos son perfectos cuando Dios así lo determina. Porque sabe, claro, para nosotros es como dice, ¿y ahí cuándo? ¿Cuándo me llega? ¿Y cuándo va a ser el tiempo? ¿No? Y volvemos a esta sensación. Pero ¿sabe qué? Lo increíble de esta historia es que mientras el ejército se paraba en el campo de batalla, mientras alistaban sus escudos, sus espadas, daban el grito cada mañana, mientras eso pasaba, los ojos de Dios nunca dejaron de ver a un pequeño pastor que le amaba con todo el corazón, que le obedecía. Mientras el pueblo se paraba ahí, los ojos de Dios estaban sobre un muchacho que estaba en el campo cuidando ovejas. Y a veces pensamos que el hombre no nos mira. Y el pastor, ¿será que me está viendo? Ya le dije, pero parece que no tiene nada para mí. No se preocupe si yo no lo veo. Intentaré verlo, intentaré darle para que haga algo. Lo importante es la mirada de Dios sobre su vida. Lo importante es que en su corazón, que su actitud haya un temor a Dios, haya obediencia a Dios. Porque cuando vivimos en obediencia, podemos disfrutar de la perfección del tiempo de Dios para nuestra vida. Cuando vivimos en obediencia a Dios, podemos entender y comprender y experimentar la perfección del tiempo de Dios para nuestras vidas. Ahora también en obediencia, nuestra vida es moldeada
con propósito. Dice el versículo 17 y 18. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselo deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. O sea, a ver, papá, vos viste que Samuel me ungió como rey. O sea, ¿te olvidás de lo que pasó, papá? Vos viste cuando no fueron mis hermanos, fui yo. ¿Vos me vas a mandar a mí? Qué vergüenza, papá. Qué vergüenza, papá. ¿Qué va a decir la gente cuando me vea? Mirá el reycito ahí, ¿no? No, papá, son muchas ovejas, estoy ocupado. ¿Por qué? ¿Por qué no mandás a otro? ¿Cómo me vas a mandar? ¿No querés mejor que le lleve alguna espada, algún escudo que se hayan olvidado mis hermanos? ¿No es mejor eso? ¿Cómo me vas a mandar a llevarle una canastita de pan y queso al capitán? Encima chupa media, ¿no? Porque no era al capitán, 10 pedacitos de queso, ¿no? ¿No es el queso de Claudia? No. Llévale pepinos cuajados a... O la botellita de mango enormita, helada para el capitán. Ahora, el papá le dice: toma esta canasta de grano tostados, 10 panes y llévasela a tus hermanos. Después de 40 días, no fue en el día 2, en el día 3, en el día 10, en el día 20, en el día 40. Llévale esta canasta y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Era sencilla la tarea. Era la tarea que cualquier persona podía hacer. La podía hacer hasta un sirviente. No había necesidad de que sea David. Podía ser otro. No se necesita mucha aptitud para eso. No se necesita mucho reconocimiento, mucha valentía para esa tarea. Cualquiera lo podía hacer. Cualquiera podía hacerlo. Ahora, Isaí le manda a David a llevar esto. ¿Saben qué? Nunca subestimes el valor de una tarea. Nunca subestimes el valor de una tarea que se te encomienda. Nunca desmerezcas las tareas de hoy. Nunca. Nunca subestimes el valor de una tarea. Nunca. Porque David podría haber mandado a otro. Su papá podría haber mandado a otro. David podría haber frustrado diciéndole: papá, ¿vos te parece que yo siendo el rey o el futuro rey estoy acá en ovejas y vos me mandás a hacer un mandado? David podría haber dicho todo eso. Era simple la tarea. Pero esta simple tarea en ese día exacto estaba determinada a ser el puntapié inicial de lo que Dios había preparado para David. Esa tarea, sin saberla David, sin pensarla, era un día normal como cualquier otro. Era una actividad que le iba a consumir un poco de tiempo nada más. Esa actividad, como cualquier otra, en otro día, era el puntapié inicial de lo que Dios había preparado para David. Por eso no subestimes la tarea que te toca hacer. Y no solamente acá. Porque a veces digo, hemos ensalzado por tiempo la figura del predicador. Y gloria a Dios por la palabra. Y siempre deseo que haya palabra fresca en este lugar. Siempre deseo eso. Y siempre voy a poner todo de mí para que así sea. Pero no subestimes tu tarea diaria, no subestimes lo que puedes hacer en tu casa, en tu barrio, en el trabajo, no lo subestimes. No, pero pasa que no es el culto. No, lo que pasa es que no estoy predicando. No está el púlpito, no me llevan agua. No importa, no subestimes la tarea que puedes hacer. Porque no sabes cuándo Dios te puede sorprender. Porque no sabes cuándo Dios puede cambiar tu realidad en una simple tarea. Porque no sabes a quién le puedes estar ayudando. No sabes a quién puedes estar salvando con un consejo, con un abrazo. Porque subestimamos lo que podemos hacer. Subestimamos la palabra que portamos. Y desconocemos lo poderoso que puede ser. Yo no quiero que la piedra hable por mí.
Yo no quiero que otro hable por mí. Yo quiero hablar lo que Dios me dice. Tenemos que hablar lo que Dios pone para que hablemos. La misma mano que llevó esa canasta de comida, la misma mano que llevó esos 10 pedazos de queso el capitán, fue la misma mano que levantó la cabeza de Goliat. Era un día normal, era un día como cualquier otro, excepto para Dios, excepto para el propósito de Dios. Un muchacho que había defendido tantas veces a sus ovejas de animales peligrosos, estaba yendo al día donde iba a librar a todo un pueblo de un gigante y sus amenazas. No dejes que las situaciones, por más sencillas que sean, te priven de ser obediente a Dios. Te priven de ser moldeados a través de esa obediencia. Es que Dios obra a través de la obediencia. Sus tiempos son perfectos. Nuestra vida es moldeada con propósito. Y por último, en obediencia, todos pueden ver al Dios que vive en nosotros. En obediencia, todos pueden ver al Dios que vive en nosotros. Dice el versículo 46: hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en El Dorado, en Misiones, en mi vida, en mi familia, y todo el mundo lo podrá ver. Dicen que no hay mejor publicidad que el boca en boca. Todos saben dónde conseguir la mejor calidad, la mejor carne, el mejor precio. Todos saben. Cuando llegamos esos primeros días fuimos a comprar. No, ahí es carísimo. No, la mejor carne está acá y fíjate tal cosa. Y en el kilómetro tanto tenés esto. No hay mejor publicidad que el boca en boca, claramente. No, y te trataron de 10, te trataron pésimo, ¿no? No, y buenísimo la atención acá y demás. Y mientras el enemigo intentaba hacer grande su nombre, mientras el enemigo intenta hacerse más fuerte o hacer más grande su miedo para con nosotros, David tenía algo bien en claro. David tenía bien en claro qué nombre iba a ser levantado al final del día. David tenía bien claro algo. No solamente tenía bien en claro el resultado de la pelea, sino que David tenía en claro algo mayor. ¿Qué nombre iba a ser levantado al final del día? Yo te pregunto algo. Al final de tu día, al final de tu jornada, ¿qué nombre es levantado? Si le tuviéramos que preguntar a la gente que estuvo con vos en esa jornada, ¿qué nombre fue levantado? ¿Fue levantado tu nombre, tu ego, tu carácter, tu mal humor, tu pesimismo? ¿O fue levantado el nombre de Dios? No deja de hablar de Dios. No, todo el tiempo está orando, todo el tiempo predica. Y se ve que ese Dios que tiene le hace bien porque está feliz. No entendemos cómo es así. Al final del día, ¿qué nombre es levantado en tu vida? Cuando termina la jornada, cuando pasa el problema, cuando pasa la situación, ¿qué nombre es levantado? Porque David tenía en claro algo. David le estaba diciendo: hoy vas a perder. No solo eso, vamos a matar al ejército. Pero no solo eso, hoy todo el mundo va a saber que hay un Dios en Israel. Es que todo el mundo tiene que saber que hay un Dios en tu vida. Que hay un Dios que está más allá de cualquier cosa. Que hay una paz que el mundo no puede dar. Que hay un Dios que excede el resultado. Que hay un Dios que puede librarnos del horno de fuego. Pero si no lo hace, no importa. No, nuestra fe no va a caducar. No se va a quebrar. Al final del día, ¿qué nombre es levantado sobre nuestras vidas? Que la gente pueda ver en nosotros al Dios poderoso que predicamos. Que la gente pueda ver en nosotros, que pueda comprobar al Dios de misericordia, el Dios de perdón, el Dios de oportunidad, el Dios de esperanza.
Que la gente pueda glorificar a ese Dios. ¿Qué nombre es levantado al final del día? En tu familia, ¿qué es lo que más se escucha? ¿De qué es lo que más hablamos en casa? ¿Qué comentarios dejamos que lleguen a nuestros oídos? ¿Qué chistes dejamos que lleguen a nuestros oídos? ¿Qué cosa leemos? ¿Qué cosa vemos? Porque podemos hacer las cosas como todos lo hacen, pero sabemos que hay una manera correcta de hacerlo. Podemos hacer las cosas de una manera más rápido, pero no por ser rápido se está haciendo las cosas bien. Hay una manera de hacer las cosas. Hay una manera, hay una forma de ser buenos esposos. Hay una forma de ser buenas esposas. Hay una forma de ser buenos hombres, buenas mujeres. Hay una forma de ser buenos hijos, buenos empleados, buenos empleadores. Hay una sola forma de ser buenos estudiantes, buenos profesores, buenos profesionales. Hay una sola forma, es siendo obediente a esta palabra. Porque al final del día y al final de nuestra vida se nos va a medir con esta palabra. Es el mismo David que escribe en el Salmo 119, versículo 1. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Cuánto deseo que mis acciones, Señor, que mi vida, que mi familia, que el ministerio, que todo lo que hago, Señor, sea un vivo reflejo de tus decretos. Escuche esto. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos, Señor. Por favor, no te des por vencido conmigo. Señor, vos sabes que me cuesta tanto. A veces meto la pata, Señor. A veces hago las cosas que no tengo que hacer. Pero te pido algo, Señor. No te des por vencido conmigo. No te des por vencido con mi familia. No te des por vencido con mi matrimonio. No te des por vencido con el ministerio. No te des por vencido con lo que pienso, con lo que a veces me es imposible, Señor. Quiero hacer lo que tu palabra me dice. No te des por vencido, Señor, conmigo. Porque en la obediencia a esta palabra, en la obediencia a esta palabra está nuestra oportunidad. ¿Qué nombre es levantado al final del día? Que sea nuestra oración, Señor, no te des por vencido conmigo. ¿Por qué no cerras tus ojos? Estás de pie. Y quiero que reflexiones unos minutos, unos segundos en esta palabra. Quiero que revises tus acciones a la luz de esta palabra. No es que te sientas culpable, no. Pero claramente hay una forma de hacer las cosas. Y Dios no se quiere dar por vencido con tu vida. Quizás hasta hoy hiciste las cosas de una manera o algunas cosas. Pero hay un solo camino. Porque al final del día nos compararemos con esta palabra. Al final del día nuestra vida va a ser examinada a la luz de su palabra. A la luz de lo que te habló, a la luz de lo que te dijo. Señor, no te des por vencido conmigo. Decíselo, Señor, no te des por vencido con mi familia.
No te des por vencido, Señor, con mi matrimonio. Señor, nos falta mucho para cambiar, pero lo vamos a intentar. Nos falta mucho, Señor, para cambiar, pero vamos a seguir insistiendo, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Nos falta mucho, Señor, como cristiano, como pastor, como líderes, Señor, pero no te des vencido, Señor, en nuestra vida, porque queremos, Señor, ser examinados a la luz de tu palabra y ser hallados fieles. Señor, ser hallados fieles en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en cada cosa que hacemos. Señor, porque en la obediencia está la oportunidad. Señor, no vamos a minimizar ninguna tarea. No vamos a subestimar ninguna acción. Porque quizás, Señor, atrás de esa acción viene lo que vos tenés para nuestras vidas. Quizás atrás de esa tarea tan sencilla o tan fácil está el propósito de nuestra vida. Quizás en esa tarea simple hay una palabra poderosa para alguien que la está necesitando. Señor, no sabemos qué nos depara el día. No sabemos qué cosas van a ocurrir en la semana. Pero no vamos a desperdiciar el tiempo. No vamos a desperdiciar nuestra vida en los caminos incorrectos. No vamos a recalcular el camino porque solo queremos andar por un camino. El camino de la obediencia. El camino de la obediencia. El camino de obedecer tu palabra, tus mandatos, tu ley. Que sean delicia a nuestro corazón, a nuestros labios, a nuestra mente. Señor, no te des por vencido, Señor. Señor, no te des por vencido conmigo.